Continuando con el orden del día, seguimos ahora con la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones en los artículos 65, 66 y 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, que presenta el diputado Alfredo Femat, a quien solicito pase a tribuna para su lectura. Diputado presidente, si me permite, para solicitar sirva dejar sin efecto mi justificante y darme por presente en la sesión. Con mucho gusto, diputado. Con su venia, diputado presidente. Adelante. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes constituye una prioridad impostergable en el marco del derecho internacional y de los principios fundamentales de los derechos humanos. Si bien en los últimos meses se ha registrado una aparente disminución en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos provenientes de países de Centro y Sudamérica, la realidad es que México continúa desempeñando un papel central como país de tránsito o de estancia temporal para miles de personas en situación migratoria irregular. El estado de Zacatecas, aunque no se caracteriza como un destino principal para la migración, sí se ha consolidado como una entidad de paso. Esta situación se ve agravada por el trayecto del tren conocido como La Bestia, que cruza el territorio zacatecano y es utilizado frecuentemente por personas migrantes, incluidos numerosos niños, niñas y adolescentes. En este contexto, es urgente visibilizar la condición de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra esta población infantil y adolescente. El endurecimiento del trato a las personas migrantes, así como la creciente militarización de la frontera sur de México como medida para contener el paso hacia los Estados Unidos, especialmente de personas provenientes de Centroamérica y el Caribe, no ha frenado los flujos migratorios. Por el contrario, ha provocado que quienes se desplazan se vean obligados a adoptar rutas cada vez más peligrosas, exponiéndose a mayores riesgos, abusos y violaciones a sus derechos. Además del tránsito migrante por el tren, Zacatecas ha sido testigo del incremento de personas migrantes, muchas de ellas familias con niñas, niños y adolescentes que llegan al estado por distintas rutas terrestres, deteniéndose temporalmente en comunidades o zonas urbanas. Es común observar a estas personas, en particular madres o padres con menores, solicitando alimentos, agua o dinero en cruceros, paradas de autobuses o semáforos en condiciones visiblemente precarias. En muchos casos, los niños presentan signos de enfermedad, desnutrición o agotamiento, lo que refleja una clara situación de vulnerabilidad extrema. Esta realidad exige que las autoridades estatales y municipales adopten un enfoque humanitario y de protección integral, asegurando el acceso a servicios básicos y la intervención de instancias especializadas en cumplimiento del principio del interés superior de la niñez. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, 1 de cada 4 personas migrantes que transita por México es un niño, niña o adolescente. Además, el tránsito de menores migrantes en el país aumentó en un 514% en los últimos 10 años, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Durante su tránsito por México, estos menores enfrentan múltiples formas de violencia. En primer lugar, son víctimas de violencia estructural entendida como aquella que deriva de sistemas sociales y económicos que perpetúan la desigualdad y niegan el acceso a derechos básicos como salud, educación, alimentación y seguridad. Esta forma de violencia no solo está presente en sus países de origen, sino también en el camino migratorio y en el país de tránsito, donde la falta de políticas públicas adecuadas contribuye a su marginación y desprotección. En segundo lugar, los menores migrantes son expuestos a violencia institucional, manifestada en prácticas como la detención por motivos migratorios, la falta de acceso a servicios adecuados, el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades, la ausencia de traductores o intérpretes para quienes no hablan el español
y la revictimización en espacios oficiales. Estas formas de violencia son especialmente graves, ya que provienen de las instituciones que, conforme a los marcos legales nacionales e internacionales, están obligadas a garantizar su protección. Las consecuencias de estas violencias son profundas y duraderas. La niñez migrante experimenta impactos físicos como enfermedades, desnutrición, lesiones y agotamiento extremo, debido a las largas caminatas, la exposición a climas extremos y la carencia de atención médica. A ello se suman impactos emocionales como el miedo constante, la ansiedad, el trauma, la depresión y la pérdida de la confianza en los adultos y en las instituciones. Desde una dimensión social, muchos de estos menores pierden vínculos familiares, quedan rezagados en su educación y enfrentan discriminación en los lugares donde transitan o intentan establecerse. Frente a esta situación crítica, el Estado mexicano y en particular el Estado de Zacatecas tienen la responsabilidad de establecer marcos normativos que respondan con sensibilidad y eficacia a las necesidades específicas de esta población. No se trata únicamente de protegerlos del daño, sino de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Esta iniciativa busca precisamente avanzar en esa dirección, estableciendo medidas claras, mecanismos de coordinación y principios de actuación que coloquen el interés superior de la niñez migrante en el centro de toda la política pública. Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es que las niñas, niños y adolescentes no deben de ser detenidos por su situación migratoria. Así lo establece el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y lo reafirma el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual insta a los estados a priorizar alternativas a la detención, garantizando el acceso a cuidados y protección especial para este grupo. Asimismo, organismos como la Organización Mundial de la Salud han advertido que las condiciones del tránsito migratorio, incluyendo la desnutrición, la falta de acceso a servicios médicos, la exposición prolongada al estrés y la ausencia de vacunas, incrementan significativamente los riesgos para la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes migrantes. En atención a lo expuesto, se somete a consideración de la 65ª legislatura del Estado de Zacatecas la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 66 y se adiciona la fracción 16ª al artículo 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Primero, se adiciona un tercer párrafo en el artículo 65 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente manera. En ningún caso la situación migratoria de niña, niño o adolescente será motivo para su detención o confinamiento. Las instancias responsables deberán priorizar medidas de protección y resguardo en condiciones dignas, respetando en todo momento su interés superior. La Procuración de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes garantizará que se les brinde orientación jurídica y apoyo emocional desde el inicio, así como información precisa y adaptada a su nivel de comprensión sobre sus derechos y sobre cualquier trámite o procedimiento que les involucre. Segundo, se adiciona un séptimo párrafo al artículo 66 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, que a la letra diría: las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración deberán recibir atención inmediata e igualitaria en los servicios de salud y educación dentro del Estado de Zacatecas, sin que su origen nacional o condición migratoria represente obstáculo alguno. Las dependencias del sector educativo y sanitario implementarán acciones que promuevan su integración efectiva y continuidad en dichos servicios, asegurando el acceso a prestaciones básicas que favorezcan su bienestar físico y su proceso formativo. Tercero, se adiciona la fracción 16ª al artículo 96 de la Ley de los Derechos de Niñas y Niños Adolescentes del Estado de Zacatecas, que a la letra diría:
Integrar un protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes migrantes que deberán contemplar al menos los siguientes elementos. Inciso A. Evaluación diagnóstica de la situación de riesgo o vulnerabilidad considerando las condiciones físicas, emocionales, sociales y migratorias del menor. Inciso B. Medidas de protección inmediata en casos de separación familiar que incluyan la localización de familiares, el restablecimiento del contacto y la prevención de prácticas que vulneren el derecho a la unidad familiar. Inciso C. Canalización y reubicación en espacios de resguardo temporal que y continuidad educativa independientemente del estatus migratorio o nacionalidad del menor. Inciso E. Asistencia prioritaria en la gestión de documentos, así como en la provisión de representación legal adecuada, asegurando el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en todo procedimiento administrativo judicial que los involucre. Y por último, inciso F, cualesquiera otras medidas que se deriven de las disposiciones de esta ley y demás normativas aplicables. Someto a consideración de esta honorable asamblea. Primero, se adiciona un tercer párrafo en el artículo 65 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Segundo, se adiciona un séptimo párrafo al artículo 66 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tercero, se adiciona la fracción 16ª al artículo 96 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa leída… Diputado, si me permite suscribirme a su iniciativa. Claro que sí. De igual diputada. manera, Ana María Romo Fonseca, presidente, para que me ¿Cómo considere. no? señora. ¿Cómo En los Ana mismos María? términos, López García María Teresa, diputado, si me permite. Claro, Tere, con mucho gusto. En los mismos términos, Ruth Calderón, diputada. Claro, Ruth. con Carla mucho Estrada, en gusto. los mismos términos, Claro. diputado. Dayan Cruz en los mismos términos. Canales Castañeda en los mismos términos. Claro, En los mismos términos, Novella Macías Oscar. claro, Novella. Gracias a todos. Isadora Santibáñez, en el mismo sentido. Claro que sí, Isadora, gracias. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos de la Niñez,